Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gloria Estela, soy contadora pública y tengo hoy la invitación para participar con ustedes en este conversatorio acerca de los tributos nacionales básicamente. Vamos a hacer como un recuento muy general de las obligaciones fiscales que pueden adquirir las personas naturales, comerciantes o las empresas jurídicamente constituidas. Vamos a hacer un recuento general, ustedes van haciendo sus preguntas y en un determinado momento vamos a empezar a responder. Vamos a empezar entonces con una temática general, vamos a hablar de los tributos. Nosotros usamos con frecuencia el término impuestos, ¿cierto? En realidad el término genérico es tributos. Dentro de los tributos tenemos los impuestos, las contribuciones y las tasas. Desde el punto de vista geográfico, podemos decir que los tributos se pagan a nivel nacional unos y a nivel territorial en los otros. Cuando hablamos de los tributos, estamos hablando de varias formas de recaudo que tiene el Estado. Dentro de los tributos, por ejemplo, a nivel nacional se cobran impuestos, se cobran contribuciones y se cobran tasas. Cuando hablamos de impuestos, por ejemplo, estamos hablando de un tributo como el impuesto de renta y complementarios, que es la ganancia ocasional y que la pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Hablamos de impuestos, por ejemplo, como el IVA o impuesto al valor agregado o impuesto de ventas, del cual también son responsables los comerciantes que están en el régimen común o que son clasificados como grandes contribuyentes. Hablamos de tributos, por ejemplo, como el CRE, que es un tributo a nivel nacional, que lo pagan las personas jurídicas que tienen empleados. Estamos hablando entonces de los tributos. Les decía que en términos generales, tributo se refiere a todas las formas de recaudo que el Estado tiene previstas y que hay unos tributos que son del orden nacional y otros tributos que son del orden territorial. Que cuando hablamos de los tributos nacionales estamos hablando de los impuestos, de las contribuciones y de las tasas. Cuando hablamos de los tributos, la característica de ese tributo se refiere a que son aportes obligatorios que hacemos los ciudadanos, están ordenados en la Constitución Nacional porque dice que todo ciudadano colombiano tiene la obligación de ayudarle al Estado con sus gastos de funcionamiento y de inversión social. Dentro de esos tributos están los impuestos como el impuesto de renta y complementarios. Cuando hablamos de complementarios nos referimos a la ganancia ocasional. Esos impuestos de renta y complementarios se declaran cada año. Las personas jurídicas lo declararon en el mes de abril y mayo y las personas naturales están en este momento en el proceso de pago desde el mes de agosto, septiembre y octubre. Otro tributo nacional es el IVA, o también llamado impuesto a las ventas, que es un tributo que recaudan las empresas y personas que están en el régimen común o que son calificados como grandes contribuyentes. Tenemos el impuesto al CRE, que es un impuesto que pagan las personas jurídicas que tienen empleados. Es, digamos, el tributo que cambió para reemplazar de algún modo los llamados aportes parafiscales que se le hacían al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El impuesto nacional del consumo, que es un tributo que se paga o los responsables son los bares, discotecas, restaurantes que expenden bebidas y alimentos. El impuesto a la riqueza para las personas naturales o jurídicas que tienen patrimonios mayores o iguales a 1.000 millones de pesos. La retención en la fuente, que aunque en realidad no es un tributo, sino un sistema de recaudar el impuesto de rentas, pero tiene reglamentación, hecho generador, bases y tarifas, como sucede con el impuesto de rentas. Es decir, la retención de la fuente no es un tributo, sino que es un sistema de recaudo del impuesto de rentas. Pero igual adquieren las personas naturales y jurídicas la responsabilidad del recaudo cuando son agentes retenedores y es un tributo que se paga cada mes. También tenemos contribuciones, que es otro tributo nacional. Las contribuciones son aportes obligatorios también, que lo hace solamente quien se beneficia de obras públicas. Ejemplos de contribuciones son, por ejemplo, la valorización, los peajes. Hay otro tributo nacional que son las tasas. Las tasas también tienen la particularidad que lo pagan solamente quien se beneficia de servicios públicos.
Es decir, lo paga, por ejemplo, quien se beneficia de la recolección de las basuras, por eso pagamos una tasa de aseo. Por ejemplo, la tasa aeroportuaria cuando se usa el viaje por el aeropuerto, pero que si no se usan estos servicios, entonces no hay que pagar la tasa. Eso sería a nivel nacional. A nivel territorial, bueno, a nivel nacional en impuestos también hay otros como el gravamen de los movimientos financieros, por ejemplo, que es la retracción de dinero cuando hacemos transacciones financieras. A nivel territorial hay que separar los impuestos del departamento y del municipio. A nivel departamental se pagan tributos, por ejemplo, como el impuesto de registro, la explotación de juegos de suerte o azar, que son un monopolio del Estado, las loterías, el impuesto al consumo de tabacos y licores, la sobretasa a la gasolina, o sea que estos son tributos de orden departamental. Y a nivel municipal hay muchísimos tributos, pues aquí en Medellín, por ejemplo, hay alrededor de 21 tributos. Cada municipio es autónomo en la determinación de ese tipo de tributos municipales, aunque ya los impuestos están creados. La ley 14 del 83, que se denomina Ley Marco de los Impuestos Territoriales, ya tiene creado el impuesto. Solo que cada municipio es libre de apropiarse o no de los tributos que están ahí creados, ya trae su hecho generador, su base, su tarifa, y lo que hace el Consejo Municipal con su respectivo alcalde es definir cuáles de esos tributos se van a aplicar en el municipio. Los más comunes son de industria y comercio, avisos y tableros que vienen junto con el de industria y comercio, el impuesto predial, por ejemplo, la plusvalía, regalías, impuesto de hilos, bueno, hay cualquier cantidad de tributos municipales dependiendo de lo que haya adoptado cada municipio. Vamos a centrarnos en términos generales a mirar lo que son los tributos de rentas, que pueden ser los más onerosos, pero también los que ofrecen mayor beneficio en este momento, por ejemplo, para el sector hotelero y de turismo, que al final vamos a mirar los beneficios que tiene. Cuando hablamos del impuesto de rentas, estamos hablando del impuesto que se origina por la rentabilidad o lo que en contabilidad diríamos la utilidad que le queda a un contribuyente. Ese impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, siempre que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados por la ley y que no ya haya sido afectado ya con los costos y gastos. Es decir, que cuando hablamos del impuesto de renta, para determinar el valor, primero hacemos un proceso que se llama depuración de la renta. La depuración de la renta se parece mucho a lo que en contabilidad hacemos para sacar un estado de resultados. Es decir, coger los ingresos, restarle los costos, restarle los gastos, restarles unas deducciones que son autorizadas en la ley y entonces obtenemos lo que en contabilidad se llama utilidad. En la renta se llamaría la base gravable, o sea, renta líquida gravable. Aparte del impuesto de rentas, hay un complementario que se paga junto con ese y se llama ganancia ocasional. Las ganancias ocasionales corresponden a todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtiene por el crecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular. Por ejemplo, como un juego de suerte o azar, como la utilidad en la venta de un activo fijo que haya sido obtenido y durado en la empresa más de 2 años, o cualquier tipo de actividad que sea no regular, o sea, no del objeto social principal de la empresa. Esa ganancia ocasional se declara junto con el impuesto de rentas cada año si el contribuyente en el periodo gravable obtuvo ese tipo de ingresos. Para hablar entonces de rentas, tenemos también que mencionar quiénes son contribuyentes del impuesto de renta y sus complementarios. Diríamos que son contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus complementarios todas las personas naturales y asimiladas. Y cuando hablamos de asimiladas a las personas naturales, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las sucesiones ilíquidas, es decir, a las herencias sin liquidar o sin repartir. También las personas jurídicas y sus asimiladas. Estamos hablando de las formas societarias, de una sociedad anónima, de una SAS, de una limitada, de una sociedad comandita, de una EU, de una empresa o una compañía colectiva. Sus asimiladas, no sé, una sociedad de hecho, sobre las cuales recae el hecho generador del impuesto y que no están expresamente exceptuadas por la ley.
Cuando hablamos del hecho generador del impuesto, nos referimos a aquellos hechos o situaciones que nos obligan a tributar. Es decir, el hecho generador es donde nace la obligación para tributar un impuesto. Para poder determinar la obligación tributaria, los contribuyentes están clasificados o están obligados a tributar en diferentes regímenes tributarios en rentas. ¿Cuántos regímenes del impuesto sobre la renta y complementarios existen? Entonces hablamos básicamente que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y los complementarios pueden pertenecer al régimen ordinario o al régimen especial. Al régimen ordinario pertenecen todos los contribuyentes, salvo aquellos que sean del régimen tributario especial de la tributación. De acuerdo con las normas pertinentes en el Estatuto Tributario, son contribuyentes del régimen ordinario o del régimen general, tanto las personas naturales y sus asimiladas, como las personas jurídicas. Cuando hablamos del régimen ordinario, nos referimos al régimen en el que, por regla general, están todos los contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas. Pero también tenemos un tipo de régimen que llamamos régimen tributario especial. Este régimen tributario especial de rentas está previsto para algunos contribuyentes en consideración básicamente a su naturaleza y al desarrollo de cierto tipo de actividades que el gobierno determina como de interés para la comunidad. Constituye una forma especial de determinar la base gravable y la tributación también tiene una tarifa especial que es del 20%, incluso con la posibilidad de exoneración del impuesto cuando cumple ciertos requisitos. Este régimen tributario especial está reglamentado en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Entonces, en resumen, es determinar régimen ordinario en el que por regla general estamos todos. Régimen tributario especial es un régimen específico para algunas entidades como las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones sin ánimo de lucro, las cooperativas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 19. Resulta que dentro de ese grupo de personas del régimen tributario especial, o sea, de las corporaciones, fundaciones, asociaciones, cooperativas, que son sin ánimo de lucro y que se dedican a actividades específicas como programas de salud, educación, deporte, cultura, investigación científica o tecnológica, programas de desarrollo social y de interés general, algunos de ellos incluso no están obligados a presentar el impuesto, es decir, declaran, pero el tributo sería cero. Y otros tributarían con una tarifa especial del 20%, mientras que los contribuyentes del régimen ordinario, la tarifa para las personas jurídicas en este momento es el 25% sobre el impuesto de rentas y el 8% del CRE más un 1% de sobretasa del CRE. O sea que en resumen estaría pagando en el régimen ordinario 25% más el 9% del CRE. ¿Quiénes presentan declaraciones de ingresos y de patrimonio? Se encuentran obligados a presentar esa declaración todas las entidades que son catalogadas como no contribuyentes del impuesto sobre las rentas, con excepción de entidades de derecho público, o sea, las entidades del Estado, las juntas de acción comunal, la defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las juntas o corporaciones o administradoras de edificios que son organizados en copropiedad o de propietarios conjuntos residenciales, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero, denominado FOREC, los fondos de inversión de capital extranjero, en lo que tiene relación con las utilidades obtenidas en el desarrollo de esas utilidades que son propias, de los cuales no está grabado el impuesto de rentas. Entonces, cuando hablamos de esta clasificación, básicamente también hay que tener en cuenta que los contribuyentes están divididos en categorías y las categorías están relacionadas, unas con el impuesto del IVA y el otro, como en este caso, con el impuesto de rentas. Es decir, que en rentas hablaríamos del régimen ordinario y del régimen tributario especial, y hay un grupo que se le llama no contribuyentes. Los no contribuyentes, que están reglamentados en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, son básicamente las entidades de derecho público y estas que mencionábamos aquí,
la defensa civil, o sea, los organismos de socorro, los sindicatos, las asociaciones gremiales, las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres de familia. Son catalogados como no contribuyentes. Pero los contribuyentes en general también podrían estar en el régimen común, y eso es un régimen que se cataloga para hablar del IVA. Régimen simplificado del IVA. Régimen tributario especial en rentas y no contribuyentes de rentas. También hablando del régimen simplificado, hay que tener en cuenta que el régimen simplificado a nivel nacional es para el IVA, pero también hay régimen simplificado del impuesto al consumo nacional, o sea, para quienes se dedican a hoteles, restaurantes, discotecas, bares que expenden licores o bebidas. Hay régimen simplificado del impuesto al consumo, hay régimen simplificado para el IVA, y también en los municipios hay régimen simplificado para el impuesto de industria y comercio. Cuando yo estoy en el régimen simplificado nacional del IVA, no necesariamente por eso estoy, por ejemplo, en el régimen simplificado de impuesto al consumo o en el régimen simplificado de industria y comercio. Cada tributo tiene unos requisitos distintos para pertenecer al régimen simplificado. Es decir, yo podría estar en el régimen común del IVA y en el régimen simplificado, por ejemplo, de impuesto al consumo nacional. Son regímenes que tienen el mismo nombre, pero tienen requisitos y características diferentes para cada tributo nacional, departamental o municipal. Volviendo al tema de la renta, los obligados a declarar rentas para el año gravable de 2015, que se declara en el año 2016, es decir, hablamos de los ingresos y del patrimonio obtenidos desde el 1 de enero hasta diciembre 31 del año 2015, pero cuyas declaraciones estamos efectuando en el año 2016. Decíamos que las personas jurídicas debieron declarar en el mes de abril y las personas naturales estamos en este momento en el proceso de declaración desde el mes de agosto, septiembre y octubre. Los obligados a declarar rentas por este año gravable 2005, que se está declarando en el año 2016, cuando son personas naturales hay que tener en cuenta si está clasificado como residente en Colombia y que cumpla requisitos como el patrimonio, los ingresos, el consumo con tarjetas, débito o crédito y el valor total de las compras. Esto es, una persona natural residente en Colombia que a diciembre 31 del 2015 hubiera obtenido un patrimonio que exceda 4.500 VTs, unidad de valor tributario, en pesos sería una persona cuyo patrimonio a diciembre 31 del 2015 sea o exceda 127.256.000 pesos, estaría obligado a declarar el impuesto de rentas. También lo obliga el hecho de que a diciembre 31 del año 2015 sus ingresos brutos sean iguales o mayores a 1.400 VTs, unidad de valor tributario. Esto es que los ingresos a diciembre 31 del año 2015 hubieran sido mayores o iguales a 39.591.000 pesos. También una causal para estar obligado a declarar rentas, por ejemplo, que el consumo mediante tarjetas de crédito excedan 2.800 VTs. Esto sería que con tarjeta de crédito hubiera hecho compras de 79.181.000 pesos. O también que el valor total acumulado de consignaciones bancarias o de depósitos o de inversiones financieras excedieran los 4.500 VTs, es decir, 127.256.000 pesos. En este caso estamos hablando cualquiera de estos requisitos. Es decir, una persona jurídica no tiene estos topes, ¿cierto? Una persona jurídica, todas, dependiendo del régimen en el que estén, declaran y pagan su tributo, ¿cierto? Si están en el régimen común, declararían con su tarifa plena del 25%. Si están en el régimen tributario especial, con su tarifa especial del 20% o del 0%, por ejemplo, para las cooperativas que cumplen el requisito de la ley 79. Si están en el régimen tributario especial, declararían el impuesto de la declaración que se llama de ingresos y patrimonio, que se declara, pero el impuesto es cero. Es decir, que
las personas jurídicas no tienen topes para declarar, todas están obligadas a declarar, pero las personas naturales estarían obligadas a declarar por el solo hecho de cumplir con uno solo de estos requisitos, ya sea solo por el patrimonio o solo por los ingresos o por el consumo con tarjetas o por el valor de las compras con tarjeta o por las consignaciones o depósitos e inversiones, con uno solo. Obviamente si tiene la mezcla de todos, pues con mayor razón, pero cualquiera de los requisitos que cumpla estaría obligando a una persona natural a declarar el impuesto de rentas. Y cuando hablamos de estas personas naturales, hablamos tanto de persona natural que comerciante, como la persona natural que es un empleado, o la persona natural que trabaja por cuenta propia, o la persona natural, por ejemplo, que es un pensionado ya. Cualquiera que sea la categoría, estaría obligado a declarar siempre que cumpla uno de estos requisitos: patrimonio, ingresos, consumos con tarjeta de crédito, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones. Ya entonces les había dicho que las personas jurídicas, en términos generales, todas están obligadas a declarar, excepto pues aquellas personas jurídicas que por expresa disposición legal les hubieran exceptuado de la obligación. Solo para aclarar que las personas jurídicas no cumplen topes para declarar rentas. Es decir, que el solo hecho de estar catalogadas como en el grupo de personas jurídicas, este hecho los obliga a tributar. Recordando que cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de aquellos entes ficticios creados por la ley que son capaces de contraer obligaciones y de ejercer derechos y que se representan con una persona natural. Mientras que cuando hablamos de las personas naturales, estamos hablando de los individuos de la especie humana que cumplen unos requisitos y que por esta razón, jurídicamente, estarían obligados a tributar. Vamos a hablar del concepto de residencia fiscal. Pues en términos generales, para nosotros ciudadanos colombianos nacidos pues en el país y que estamos dentro del territorio, pues somos residentes por ser nacionales. Pero hay unos requisitos también para quienes, sin ser naturales en Colombia, adquieren la categoría de residentes y por ser residentes se obligan a tributar en el país. En el artículo 10 del Estatuto Tributario se habla de la residencia para efectos fiscales, diciendo que se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Y cuando decimos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones, estamos hablando que cumpla al menos una de las siguientes condiciones. Una es permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo tanto el día de entrada como el día de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días. Estamos hablando de días calendarios, ya sean consecutivos, en el entendido de que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona extranjera, no nacido en Colombia, no nacional, entra a Colombia, por decir algo, en el segundo semestre del año 2016, en este momento, y en este momento estuviera, digámosle, 100 días, pero 83 días del primer semestre del año 2017 también está en Colombia, ya dentro del año, o sea, medio año del 2016 y medio año del 2017, por haber cumplido este plazo de 183 días, ya cumplió un requisito para ser considerado residente fiscal en Colombia. Pero como una parte del tiempo quedó en el año fiscal 2015 y en el otro quedó en el año fiscal 2016 o 2016 y 2017, que era el ejemplo inicial, entonces va a quedar obligado a tributar en el último año, o sea, en el año 2017. 183 días de permanencia continua o discontinua en el país, sea porque queden dentro de un mismo periodo fiscal o en dos periodos fiscales diferentes, siempre que sea año consecutivo. O sea que en ese caso la obligación se adquiere a partir del segundo año en el cual cumpla los 183 días en el país.
Siguiendo con el concepto de residencia fiscal, esa residencia fiscal entonces también es encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran al servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas, consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentra en esa misión respecto a todas las partes que están relacionadas con su impuesto de rentas y ganancia ocasional. Es decir, que estamos hablando de que cuando personas, en este caso diplomáticos, que se están residentes en el país en atención al servicio exterior del Estado colombiano, con personas que se encuentran también en el exterior del Estado colombiano, en ese caso, la residencia fiscal, en virtud de la Convención de Viena, que son convenios que se hacen entre los países en las relaciones diplomáticas y consulares, a esos representantes del gobierno colombiano se exceptúan de la tributación en el país. Y en Colombia, a los diplomáticos extranjeros que vienen en representación de otro país con las relaciones diplomáticas colombianas. ¿Quién más es residente fiscal? Por ejemplo, para las personas naturales, cuando su cónyuge o su compañero permanente permanece dentro de Colombia. Cuando hablamos cónyuge, compañero permanente, que no hayan sido separados legalmente, o cuando los hijos dependientes que son menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Es decir, que aunque el ciudadano colombiano, por decir algo, resida, supongámoslo, en Estados Unidos, pero que su cónyuge o compañero permanente que legalmente no sean separados, o los hijos dependientes por ser menores de edad o por discapacidad, radiquen físicamente en Colombia, entonces eso les obliga a conservarse como residentes fiscales en Colombia. ¿Cuándo va a ser residente fiscal? Cuando el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. ¿Eso qué significa? Que aunque sea residenciado en otro país, conserve, por ejemplo, patrimonio en Colombia que le origine ingresos dentro del país. O que si no tiene patrimonio, por ejemplo, siga prestando servicios o recibiendo otro tipo de ingresos que sean de fuente nacional. ¿Qué más hace que siga siendo residente fiscal o que un extranjero sea residente fiscal en Colombia? Cuando el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Cuando hablamos de bienes, nos referimos al patrimonio, o sea, a los bienes físicos que son valorados en dinero o a los bienes intangibles que le originan ingresos dentro de Colombia. O cuando el 50% o más de sus activos se entienden poseídos en el país. O también que habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acredite su condición de residente en el extranjero para efectos tributarios. Aquí es muy importante tener en cuenta que Colombia tiene varios convenios denominados convenios de doble imposición, que busca que los ciudadanos colombianos y los extranjeros que estén residentes fiscal en otro país y que ya hayan tributado en ese país por ingresos de fuente del país donde está residente, no tribute dos veces por los mismos ingresos. Es decir, cuando yo, ciudadano colombiano, por ejemplo, presto servicios, supongamos, en un país de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, con la cual Colombia hace parte junto con Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, en el convenio, lo que se establece es que si el ciudadano colombiano de cualquier otro país de la CAN, residente en un país de la comunidad, mediante el convenio se busca que solo tribute en el país de residencia por los ingresos de fuente de esa nación. Es decir, si yo soy colombiano y estoy residente en Ecuador, pero sigo percibiendo ingresos de Colombia, en Ecuador pago solo por los ingresos que recibo en Ecuador y en Colombia solo por los ingresos que recibo en Colombia. Eso sí, a la hora de declarar, debo declarar tanto los ingresos de fuente nacional como los ingresos de fuente extranjera. Y luego el formulario me va a permitir restarme los impuestos que pagué en el otro país. También se considera residente, por ejemplo, cuando tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno colombiano como paraíso fiscal. Es decir, que un ciudadano colombiano, por ejemplo, que esté residente
en otro país que para el gobierno colombiano sea clasificado o categorizado como paraíso fiscal, ese ciudadano se considera residente en Colombia. No importa que esté ubicado en el país que para efectos tributarios Colombia lo declare paraíso fiscal. Digamos que la importancia que tiene el tema de la residencia fiscal para las personas que prestan servicios en diferentes países está relacionado básicamente para evitar la doble imposición. Es decir, que el hecho de que yo sea residente en otro país, no por eso pierdo la condición de residente fiscal en Colombia. Y que en el momento de declarar, debo tener en cuenta los ingresos de fuente nacional, es decir, los ingresos producidos en Colombia, y los ingresos de fuente extranjera, es decir, los que obtengo en ese otro país, que voy a tributar donde me considere residente fiscal. Y la residencia se obtiene, como lo habíamos visto, por la permanencia de tiempo dentro del país, por tener el patrimonio dentro del país, o al menos el 50%, por tener la familia, eso se llama por tener el núcleo vital dentro del país, que sería la familia, el patrimonio o la administración de los negocios, que esto obligaría a tributar donde está la residencia fiscal, pero siempre conservando el beneficio de que el tributo que se pague en el exterior se descuenta en la declaración de impuestos nacionales. Es decir, que se evita tributar dos veces por el mismo hecho. Vamos a mirar en el artículo 10 del Estatuto Tributario el parágrafo respecto a este tema de la residencia fiscal. Decimos que las personas naturales nacionales, que de acuerdo con las disposiciones de este artículo acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberán hacer esa acreditación ante la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante un certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces expedido por el país o la jurisdicción del cual se haya convertido en residente. Esto para señalar que las personas naturales, o sea, naturales en Colombia, que tengan residencia fiscal en otro país, para que se les reconozca el beneficio y evitar la doble tributación, deben acreditar esa condición de residente en el exterior. Esa condición de residentes en el exterior, pues se la va a expedir la autoridad tributaria del respectivo país. Esa acreditación se registra aquí en Colombia ante la DIAN, y esa respectiva certificación le va a permitir a esa persona natural que se clasifica como residente en otro país evitar la doble tributación en Colombia y que se le reconozcan los beneficios fiscales que origina estar siendo clasificado como residente fiscal en otro país. Si vamos a hablar de las personas naturales, para efectos tributarios, las personas naturales están clasificadas en tres categorías: empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. La condición de empleados y trabajadores por cuenta propia con la que se clasifican las personas naturales para el impuesto de rentas son diferentes al concepto de empleados o de trabajadores independientes que tienen derecho laboral. Esta es una clasificación que se hace nada más para efectos fiscales. Es decir, la connotación de empleado para efectos laborales es lo que tiene el Código Sustantivo de Trabajo. Esta clasificación se hace nada más para efectos tributarios. Cuando hablamos de las personas naturales, por ejemplo, vamos a tener diferentes categorías. Cuando hablamos, por ejemplo, de empleados, básicamente, empleado es aquel contribuyente que recibe el 80% o más de sus ingresos provenientes de su relación laboral o legal y reglamentaria. Es decir, que sus ingresos provienen o de su contrato de trabajo con un empleador o su contrato legal, por ejemplo, con el Estado. Sería lo que en el derecho laboral decimos empleado dependiente. Cuando hablamos de trabajadores por cuenta propia, el primer requisito de los trabajadores por cuenta propia
es que el 50%, perdón, el 80% o más de sus ingresos provengan de la actividad, de una lista de actividades que tiene el estatuto tributario. Un trabajador por cuenta propia es lo que nosotros en la vida cotidiana diríamos un trabajador independiente, dedicado, por ejemplo, al comercio o a la prestación de servicios. Cuando una persona hace a la vez varias cosas, es decir, yo soy empleado de una empresa, supongamos como nos sucede los que trabajamos en profesiones liberales. Entonces yo puedo ser empleada, por ejemplo, en este caso de una universidad, pero además de eso ejerzo mi profesión liberal por fuera, presto mis servicios profesionales. Pero además de eso tengo, por ejemplo, arrendado, no sé, digamos un apartamento, una bodega, un parqueadero. Entonces quiere decir que tengo tres fuentes de ingresos distintas. Unos ingresos por la relación laboral, o sea, por el contrato. Unos ingresos por trabajar por cuenta propia cuando presto el servicio profesional por fuera. Y unos ingresos por otros conceptos provenientes, por ejemplo, del arrendamiento del activo fijo. Para determinar en qué categoría estoy, debo sumar los ingresos por cada uno de los conceptos. Y luego, cada rubro dividirlo por el valor total de los ingresos. Si los ingresos que recibo por mi relación laboral son el 80% o más del total de lo que recibí en el año, entonces para efectos tributarios soy empleado. Pero si por el contrario, el 80% o más de lo que recibo proviene de mi servicio independiente de asesorías, digamos, con clientes externos, entonces estaría clasificado como trabajador por cuenta propia. Pero si por el contrario son mayores los ingresos que recibo, por ejemplo, por los arrendamientos de los activos, entonces estaría en la categoría de otros. Si los ingresos están divididos de la misma manera, por decir algo, 30% como empleado, 30% por trabajar por cuenta propia y 40% como otros, estoy en el grupo de otros. Es decir, para ser empleado o trabajador por cuenta propia, tiene que ser que los ingresos sean 80% o más de la relación laboral para ser empleado, o el 80% o más del trabajo independiente para ser catalogado como trabajador por cuenta propia. Si recibo menos de ese porcentaje, ya voy a quedar automáticamente clasificado en el grupo de otros contribuyentes. ¿Cuál es digamos, la particularidad de estar clasificado o como empleado o como trabajador por cuenta propia o en el grupo de los otros contribuyentes? Digamos que la connotación específica en materia tributaria se da por el sistema de rentas por el cual se puede declarar. Y para hablar por el sistema de rentas que se puede declarar, habría que decir que las personas naturales pueden declarar básicamente declarar y pagar impuestos por 4 sistemas. Uno se llama sistema ordinario. El sistema ordinario es el sistema general que siempre hemos usado. Se diferencian porque simplemente hacemos un estado de resultados. Es decir, ingresos menos los costos de vender el bien o el servicio, menos los gastos de prestar los servicios o de ofrecer los bienes, y menos unas deducciones que el gobierno tiene previstas. Es decir, que el sistema ordinario utiliza un sistema de depuración de la renta, es decir, un sistema para calcular la base gravable, que sería en términos generales, ingresos menos costos, menos gastos, menos deducciones. Eso que me queda se llama renta líquida ordinaria y sería la base a partir de la cual empezamos a calcular el impuesto. Eso sería si estamos en el grupo de otros, o sea que no somos ni empleados ni trabajadores por cuenta propia. Pero si estamos catalogados en el grupo de los empleados, entonces hay otros 2 sistemas para depurar la renta, o sea, otros 2 sistemas para tributar. Uno se llama el sistema IMAS y otro el sistema IMAN. El sistema IMAS, impuesto mínimo alternativo simple,
y el otro se llama Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. Quiere decir que estaríamos hablando de tres sistemas iniciales. Uno del sistema ordinario, uno del sistema IMAN, otro del sistema IMAS. Pero además de eso, hay otro sistema que se llama renta presuntiva. Entonces, si estoy en la categoría de otros, tributo por el sistema ordinario. Si estoy en el sistema, estoy catalogado como empleado, debo utilizar el sistema IMAN y opcionalmente el sistema IMAS. Y si estoy en el de trabajador por cuenta propia, puedo tributar por el sistema IMAN y el IMAS. Se comparan los dos sistemas y se ubica el impuesto más alto. Cuando declaro por el sistema ordinario, a la vez lo comparo con el sistema de renta presuntiva. Entre los dos, el que sea la base más alta es el sistema que se utiliza para presentar la declaración de rentas. Entonces, para calcular la base gravable, tenemos dos sistemas, o dos formas, o dos sistemas de depuración. Ya les había dicho, el sistema ordinario, que es el sistema general, se depura ingresos menos costos, menos gastos, menos deducciones, o sea, como haciendo un estado de resultados. Cuando utilizamos el sistema IMAN o IMAS, la base gravable se llama renta gravable alternativa. En el sistema ordinario se llama renta líquida gravable. En el sistema IMAN o IMAS se llama renta gravable alternativa. Quiere decir entonces que según sea empleado, trabajador por cuenta propia u otros, utilizaré el sistema ordinario comparado con la renta presuntiva o utilizaré el sistema IMAS comparado con el IMAN si soy empleado o trabajador por cuenta propia. Pero cuando calculamos la renta gravable alternativa, es decir, cuando calculamos la base gravable, hay unos topes que son los que me determinan el sistema que voy a utilizar. Por ejemplo, si soy un empleado y vamos a buscar la renta gravable alternativa, cuando hablamos de renta gravable alternativa, estamos hablando de la base gravable sobre la cual voy a tributar el impuesto de rentas. Si soy empleado, el tope para los ingresos brutos, para tributar por la renta gravable alternativa, es que los ingresos brutos sean mayores a 2.800 VTs. Es decir, que los ingresos brutos sean superiores a 79.181.200 y que el patrimonio líquido sea mayor a 12.000 VTs. Es decir, que el patrimonio supere los 339.348.000 pesos. Si estamos catalogados en el grupo de trabajadores por cuenta propia, y repito, trabajador por cuenta propia es lo que en el derecho laboral nosotros decimos trabajador independiente. Trabajador independiente es aquel que se dedica a la compraventa de ciertas mercancías, el que se dedica, por ejemplo, a la prestación de servicios, el que se dedica, por ejemplo, podría ser a la venta de productos agropecuarios. O sea, esta figura es muy cercana a lo que nosotros en derecho laboral decimos trabajador independiente. Este trabajador por cuenta propia también depura la renta gravable alternativa y también presenta la declaración ya sea por el IMAN para trabajadores por cuenta propia o el IMAS opcional si cumple los topes. ¿Cuáles topes? Cuando su renta gravable alternativa es mayor a 27.000 VTs, es decir, cuando su base gravable es mayor a 63.533.000, o cuando el patrimonio bruto, aquí no es 70, sino 63. Estamos hablando de 27.000 VTs, aquí estamos hablando de 2.800, así 763.533.000. O el otro tope es el patrimonio líquido. Patrimonio líquido que supere las 12.000 VTs, es decir, un patrimonio
mayor a 339.345.000 pesos. Cuando estamos entonces en el grupo de trabajadores por cuenta propia, podría utilizar el sistema IMAN o el sistema IMAS de manera voluntaria. ¿Cuál es digamos, la opción o la ventaja que algunos contribuyentes miran de tributar a través del sistema IMAS? La tarifa es un poquito más alta que el sistema IMAN, pero este sistema dice que la declaración queda en firme en 6 meses. Y cuando hablamos de que queda en firme, significa que se archiva en 6 meses, es decir, que el plazo de fiscalización de la DIAN son 6 meses. Eso dice en términos generales. Pero también aclara que cuando declara por el IMAS, la declaración queda en firme en 6 meses, siempre y cuando lo haya hecho de manera correcta, haya pagado pues en el debido tiempo, no haya indicios de, digamos, de errores, fraudes, equivocaciones. O sea que en realidad que la declaración quede en firme, y repito, queda en firme significa que se archive en un plazo de 6 meses, está sujeto a varias condiciones que de algún modo no vuelve tan fácil pues como que la declaración quede en firme. Lo otro sería el sistema IMAN, el impuesto mínimo alternativo nacional, que tiene una tarifa un poquito más bajita que el IMAS, pero igual hay que cumplir los requisitos de los topes para declarar por el IMAS. Si no cumple el requisito para estar puedo estar catalogado, por ejemplo, como trabajador por cuenta propia, pero no cumplo estos topes de ingresos o de patrimonio para declarar por el IMAN, por ejemplo, entonces debo declarar por el sistema ordinario. ¿Cuál es el sistema ordinario? El sistema general, el que declaramos antes de que saliera esta norma que salió con la ley 1607 del 2012. Es decir, que declarar por el IMAN y el IMAS es una clasificación que venimos declarando solamente a partir del impuesto del año 2013, 14 y 15. Antes solo estaba el sistema ordinario y la renta presuntiva. En este momento seguimos teniendo sistema ordinario, sistema de renta presuntiva, sistema IMAN y sistema IMAS. Digamos que es un poquito complejo, un poquito no, es muy complejo para un contribuyente común y corriente empezar a medir si es persona natural, si es trabajador por cuenta propia, si está en otros. Y después de identificar en cuál categoría está, empezar a medir sus topes de ingresos y de patrimonio para saber si le corresponde declarar por el IMAN o por el IMAS o por el sistema ordinario o por la renta presuntiva. Digamos, esto es para que nos demos como una idea general de que las declaraciones de rentas pues tienen su complique, por eso pues la DIAN tiene en su página dispuesta un mecanismo que ayuda un poco a hacer los cálculos, pero básicamente sería pedirle pues a alguien que conozca sobre el tema que nos clasifique para saber qué tributo vamos a pagar, por qué categoría nos clasificaron y cuál sistema de tributación vamos a usar. Si el sistema ordinario, si el sistema de renta presuntiva, si el sistema IMAN, impuesto mínimo alternativo nacional, o el sistema IMAS, impuesto mínimo alternativo simplificado. Todo depende entonces en qué categoría y los topes. Dependiendo de ese tope, sería el sistema que utilizo para declarar el impuesto de rentas. Vamos a mirar básicamente algunos beneficios fiscales que están determinados para el sector turístico. Hemos escogido pues por encima algunos, pero sobre todo en trabajos complementarios que tienen que ver con por ejemplo, los cultivos de largo plazo, con la inversión en cultivos de cacao. Hay muchas alternativas, sobre todo cuando es el servicio de turismo ecológico, que las empresas pueden alternar ese turismo, por ejemplo, con la siembra de muchos productos que tienen beneficios fiscales. Los beneficios fiscales para el sector turístico, por ejemplo, con el decreto 2755 del año 2003 y el decreto 920 del 2009, el gobierno colombiano implementó una serie de beneficios tributarios que han dinamizado enormemente pues, el sector del turismo
y en él encontramos beneficios, por ejemplo, como la exención del impuesto de rentas por 30 años para los hoteles que hayan sido construidos antes del 31 de diciembre del año 2017. O las mismas exenciones sobre hoteles que fueron remodelados o que remodelen o que amplíen en este mismo periodo, es decir, antes del 31 de diciembre del año 2017, siempre y cuando constituyan el valor de la remodelación en el costo fiscal del inmueble ampliado o remodelado. Y cuando hablamos de que el costo fiscal sea del inmueble, lo constituya como el costo de remodelación del inmueble, se refiere a que no se lo haya llevado como una deducción, es decir, que no lo haya llevado al costo, sino que se constituya como un mayor valor, un costo fiscal, un mayor valor del activo, y tiene el mismo plazo que tienen los hoteles nuevos, 30 años a partir de su construcción, y ese beneficio está hasta hoteles que se construyan o que se remodelen con plazo hasta el 31 de diciembre del año 2017. O sea que todavía para quienes están pensando en este tipo de inversión, tiene como la alternativa de ganarse este beneficio fiscal en el sector hotelero, pues que es obviamente un componente importantísimo para el turismo. El otro es para los que contemplan exenciones al impuesto de rentas por 20 años para los hoteles construidos con proyectos de ecoturismo en zonas destinadas para este fin, es decir, para el ecoturismo. Es así como se ha impulsado, por ejemplo, inversiones turísticas en regiones de belleza natural, como es el caso del Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira, en Malpelo, en la Sierra de Macarena. Aquí tendríamos que decir que las regiones ecoturísticas de algún modo pues están definidas obviamente por el componente natural y por el uso ecológico que se le quiera dar a la región, que implicaría una conservación de los recursos naturales, un uso adecuado pues de estas zonas, y que creo que para el caso pues del suroeste hay suficientes atractivos ecoturísticos. Las solas montañas ya son bastante hermosas para hacer un tipo de inversión, y la llamada turismo ecológico, que está todo relacionado con la conservación de los recursos naturales. Aparte de digamos, de los beneficios establecidos, obviamente, nada más hablando de hoteles, hay que tener en cuenta también que hay beneficios fiscales otorgados para el sector agro. Y esto quiere decir para la reforestación y para los plantíos, que cuando se habla del turismo ecológico también tiene pues un componente importante, las siembras o de plantas ornamentales, o las siembras, por ejemplo, de cultivos que a la vez pueden servir no solamente para el servicio mismo de la hotelería en el restaurante, sino para la venta a los turistas de productos agropecuarios. Cuando hablamos en el impuesto de rentas, entonces, básicamente esto sería en términos generales las condiciones. Ya vamos a mirar según las preguntas y vamos ampliando el manejo de otros tributos, como es el caso, por ejemplo, del IVA, en el cual también pueden haber beneficios. Vamos a la pregunta: ¿cuáles son las zonas destinadas para este fin? Cuando hablamos si nos referimos a las zonas ecoturísticas, pues básicamente la definición habla de aquellas zonas que tienen un atractivo natural. Aunque en el medio nuestro son reconocidas pues las que mencionamos ahorita aquí, regiones de gran belleza natural, pues es reconocida la belleza natural del Amazonas, de la Sierra Nevada, pero también creemos que hay muchas otras zonas que tienen bellezas naturales que de pronto nosotros mismos, cuando estamos permanentemente en las zonas, pues a nosotros no nos llama la atención. Es decir, cuando uno recibe, por ejemplo, visita de turistas extranjeros, europeos, por ejemplo, las solas montañas ya son de gran belleza natural.
solo que como nosotros vivimos en ellas, pues hemos perdido como la capacidad de asombro. Entonces no nos parecen pues como del otro mundo porque nosotros hemos vivido en ellas y ya las hemos vuelto parte del paisaje. Pero yo pienso que para el caso nuestro en Antioquia, por ejemplo, nuestras montañas tienen gran belleza. El suroeste, por ejemplo, tiene atractivos como los Farallones, todas estas montañas que sembradas de café que tienen pues gran atractivo. Hablemos de los ríos, de las zonas donde se puede hacer deporte extremo. O sea, hay muchas zonas, digamos, que tienen esa connotación que nosotros de pronto no reconocemos simplemente porque ya se nos volvió paisaje el entorno. Pero yo diría que las sola montañas nuestras ya son suficiente atractivo turístico. Bueno, aquí preguntamos de la finca Hotel Las Araucarias, esta es la pregunta, ¿cierto? Dice, ¿es cierto que también hay exenciones de impuesto para los hoteles que implementan sistemas de energía solar para su funcionamiento? Sí, es cierto. Todo lo que tiene que ver con los programas de protección ecológica que buscan, por ejemplo, disminuir el uso irracional de los recursos, que busca proteger el medio ambiente, todo este tema tiene tratamientos especiales. Yo les voy a sugerir una página que se llama www.invertirencolombia.com y ahí ustedes van a encontrar una por una cada uno de los sectores en los cuales el gobierno tiene previstos incentivos para invertir en Colombia. Y habla desde los incentivos en la siembra de cacao, en la explotación turística, en el desarrollo de software, o sea, hay de todos los tipos de, digamos, de posibles sectores de inversión en el cual hay amplios beneficios para el sector agrario, turístico, ecológico, de desarrollo y de innovación, y que además para el sector turístico se puede hacer la combinación, porque por ejemplo cuando hablamos de turistas en estos municipios que son con tan amplias zonas verdes y con zona rural, pues mire que se puede hacer una combinación, por ejemplo, de siembra de plantíos, de control ambiental, de implementación, por ejemplo, de combustibles limpios, como la energía solar, por ejemplo. O sea, la combinación de todo esto podría traer una gran cantidad de beneficios al sector. www.invertirencolombia.com. Ahí están las exenciones por sectores. O sea que sí hay beneficios para las empresas, no solamente del turismo, sino todas aquellas que hacen inversiones importantes para mejorar los beneficios que tienen que ver con el medio ambiente. Hablamos aquí, dice, es decir que todo depende de cómo se presenta el proyecto, cómo se sustentaría. Pero cómo se presenta el proyecto, sí, es muy importante porque a veces muchas de estas, es cierto que a veces hay muchas cosas que hacemos, pero nosotros mismos como que no evidenciamos que lo estamos haciendo. O sea, muchas empresas ya trabajan, por ejemplo, con paneles solares, producen energía o gas, por ejemplo, a través de los desechos de los animales. Hay cultivos de tardío rendimiento que son complementarios, por ejemplo, al sistema turístico. O sea, muchas actividades que se desarrollan, pero que de pronto, por desconocimiento del beneficio, porque uno, como les decía, se familiariza con el tema y le resta importancia, no se presentan como las connotaciones que tiene para lograr los beneficios. En el sistema del ecoturismo, mire que hay muchas alternativas que se pueden combinar a la vez, que es una reducción de costos para la prestación de servicio. El mismo servicio ya por sí mismo atrae el turismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cultivos orgánicos, estamos hablando de mejorar la calidad del medio ambiente cuando dejamos de utilizar, por ejemplo, abonos químicos. Entonces, una combinación de todos estos aspectos de colaborarle al medio ambiente, por ejemplo, con insumos agrícolas para los abonos o agroabonos, cuando usamos otras fuentes de energía menos contaminante, cuando hacemos siembras de cultivos que tienen tratamientos especiales, estaríamos haciendo una combinación
de actividades que ya tiene la ley previsto como beneficios fiscales y que en su conjunto harían parte del servicio de turismo ecológico, por ejemplo, que podrían ofertarse en nuestros municipios que tienen pues amplias zonas aprovechables en este tema. Miremos, el consejo municipal debe sacar acuerdos para avalar esos beneficios o el alcalde. Como los impuestos de orden territorial son exclusivamente del municipio, o sea, del consejo en este caso y de la alcaldía, pues los municipios también pueden, digamos, presentar esos incentivos para incentivar el manejo del sector turístico en cada región. O lo otro sería que el propio sector presentara su propuesta, por ejemplo, al Consejo Municipal para que lo incluyan dentro de los debates del Consejo y pudieran los consejos otorgar, por ejemplo, tratamientos especiales a las zonas turísticas que beneficien a los municipios. Eso ya podría hacerse por iniciativa, por ejemplo, de los grupos o las asociaciones de hoteleros o de los miembros de las ofertas turísticas que tiene cada municipio. Pero sí se podría lograr a través del Consejo Municipal presentando los respectivos proyectos que lo pueden hacer los mismos interesados para que los municipios tuvieran en cuenta cómo incentivar el desarrollo turístico, ecológico, ecoturístico en cada municipio. Es decir, que todo depende de cómo se presenta el proyecto. Preguntaba ahorita Jorge Velázquez. Sí, yo pienso que es muy importante la justificación de los proyectos que se presentan, digamos, enmarcado como en lo que estas normas presentan, porque estaría justificándose el cumplimiento de la norma que otorga el beneficio. Y lo otro estaría, digamos, evidenciando cuál es el aporte que el sector pudiera darle a aspectos, por ejemplo, como el desarrollo ecológico, el beneficio de la región mediante siembras, por ejemplo, de cultivos que ayuden a conservar, por ejemplo, los nacimientos del agua, la sustitución de cultivos, por ejemplo, si se diera en las zonas esta modalidad. Creo que en este momento hay bastantes opciones en el tema agrario, turístico, ecológico. O sea que sería importante mirar qué posibilidades de presentar proyectos amparados como en estos beneficios y ampliar la oferta, o me imagino que incluso en muchos casos la oferta está, solo que no se evidencia que se está haciendo bajo estos parámetros y estas condiciones. Sería muy importante analizar el tema. Aparte del impuesto de rentas, no tengo acá pues unas diapositivas para mostrarles, pero es muy importante mirarlo desde el punto de vista del manejo del IVA. El IVA es también uno pues de esos tributos de manera nacional, tributo de impuesto nacional, que afecta bastante pues la prestación de servicios y la compra de bienes. Cuando hablamos del IVA hay que tener en cuenta que tanto los bienes como los servicios, cuando hablamos del IVA, hablamos de bienes y servicios gravados, exentos y excluidos. Cuando hablamos de esos bienes gravados, exentos y excluidos, estamos hablando de bienes y servicios gravados, es decir, que tienen una tarifa de IVA que en este caso sería del 16% o del 5%. Tenemos unos bienes o servicios exentos, nos referimos que están gravados, pero que la tarifa es del 0%. Y hablamos de los bienes o servicios excluidos, que son aquellos que no tienen ninguna tarifa del impuesto. Y vamos a mirar ese IVA, qué efecto puede tener en nuestros servicios. Mientras vamos a leer la pregunta de Roberto Antonio Caro Serna, dice que si se logra la asociatividad regional en turismo, se puede enviar proyectos a las asambleas de Antioquia
para algún beneficio departamental o nacional. Bueno, la asociatividad también tiene otro tratamiento especial, es decir, el solo hecho de asociarse ya trae consigo unos beneficios, porque si miramos la asociatividad desde el punto de vista de la economía solidaria, el sector de la economía solidaria tiene unos tratamientos especiales. Y uno de esos tratamientos especiales, por ejemplo, es poderse ubicar en el régimen tributario especial. Si la asociatividad se hace dentro del marco de la economía solidaria, o sea que la sola asociatividad por sí misma ya traería una ventaja. Y si se presentan los proyectos enmarcados dentro de los temas, por ejemplo, de ecoturismo, de los temas, por ejemplo, de beneficio ambiental, de los temas, por ejemplo, de los cultivos de tardío rendimiento, podría enmarcarse dentro de todos los beneficios que ofrece para el sector. Y se ofrece también para el sector beneficios en la parte agro. Entonces, mire que cuando tenemos un servicio, por ejemplo, hotelero campestre, donde, por ejemplo, se tienen cultivos de truchas o de otras especies menores de peces, esos cultivos de pecuarios tienen beneficios fiscales. Si se habla desde el punto de vista de la energía renovable, como los paneles solares, tienen los beneficios desde el punto de vista ecológico. Si se habla de la asociatividad, los beneficios desde la economía solidaria. O sea que sería bastante interesante presentar un proyecto que abarcara todas estas condiciones de beneficios que ofrece el Estado y obviamente buscar beneficiarse de todos los incentivos. Este proceso desde el punto de vista fiscal se llama planeación tributaria y la planeación lo que busca es que se desarrollen las actividades de manera tal que se enmarquen dentro de los beneficios fiscales que tiene establecidos la ley. Y obviamente presentar un proyecto como el que planteaba aquí el compañero me parece sumamente interesante. Sería muy bueno hacer el ejercicio de terminar el proyecto y creo que sería interesante tanto a nivel municipal, para eso habría que mirar el estatuto tributario de cada municipio de la zona, que en términos generales se parecen bastantes porque todos están enmarcados en la ley 14 del 83 y obviamente buscar las alternativas de beneficio nacional y con eso estaríamos orientando un proyecto bien interesante para lograr los beneficios en el entorno. Bueno, muchas gracias. Ya que no hay más preguntas, entonces acá iríamos como redondeando el tema para señalar que todos los beneficios que se ofrecen en materia fiscal pues están relacionados con varias condiciones. Una de ellas es la actividad que se desempeña, otra es cómo se desempeña y la otra está relacionada con la forma jurídica o la forma societaria de la entidad. Ahorita mencionábamos la posibilidad, por ejemplo, creo que lo están trabajando acerca de la asociatividad. Ya sería mirar la figura que van a utilizar para tratar de enmarcarla para que quede dentro del beneficio del régimen tributario especial, que ya traería un beneficio de por sí en rentas. O también mirar la particularidad de los servicios que ofrece cada una de las entidades miembros de la asociación o de la corporación, o no sé cómo le irán a llamar, porque es muy importante mirar que no solamente los beneficios son en materia de rentas, hay que analizar también según los servicios que se ofertan la posibilidad de los ahorros en la parte del IVA, mirar hechos generadores que sean exentos del impuesto. Y pienso que sobre todo en el turismo ecológico o en el agroturismo se pueden encontrar muchos beneficios porque el sector primario, es decir, el sector agricultor y pecuario, trae muchos beneficios también. Ya habría que mirar el servicio qué paquete trae, es decir, el turismo no solamente es el hospedaje y la comida, sino que habrán actividades alternas de recreación, del turismo ecológico, que serían las visitas guiadas, la producción, como hablamos ahorita, de productos primarios
que también tienen unos beneficios. Ya habría que mirar como la particularidad pues de cada tipo de empresa y tratar de que se hagan las cosas buscando acogerse a todos los beneficios que tenga la norma. Ya hablando ahorita con Wilson, me dicen que ya tienen como un inventario de las actividades principales que desarrollan, pues ya sería con esas actividades ir a, digamos, a clasificar los beneficios fiscales que existan, no solamente en renta, sino también en IVA, y digamos, orientar el proyecto que se haga hacia esas actividades que tengan la mínima tributación que sea posible dentro de la ley. Y eso ya daría pues una ventaja competitiva importante. Y ya con respecto a otras obligaciones fiscales, pues también depende mucho de la forma que tenga cada empresa. Una de las obligaciones más inmediatas en el manejo del efectivo es la retención en la fuente. Esa retención en la fuente, pues la hacen las personas jurídicas. Cuando la entidad es manejada como persona natural, hay que cumplir un requisito para hacer retenciones en la fuente. Y uno de ellos es que la persona natural sea comerciante, y la otra es que las ventas a diciembre 31 del año anterior sean mayores e iguales a 30.000 VTs. Y eso serían pues ventas superiores a 700 millones de pesos. Tenemos por aquí otra pregunta de Flavio Garcés. Dice, buen día, vengo declarando en el régimen simplificado y hace 8 años remodelé la antigua finca cafetera con una alta inversión para alojamiento rural, lo que no llevé al costo fiscal de mi propiedad. Puedo hacerlo en las declaraciones del año gravable 2016. Como el beneficio va hasta diciembre del año 2017, todavía estaría digamos, en el plazo de acogerse a ese beneficio. Hay que tener en cuenta que cuando uno, o sea, los beneficios fiscales, cuando no se cumplió en su momento, hay que utilizar una figura en rentas que de algún modo es como, por explicarles de una manera muy general, no técnica, es como que lo que llevé a costo deducción en el año en que debí lograr el beneficio, pero que no lo hice, se debe retornar a la declaración de rentas en un renglón que se llama rentas gravables. Algo así como que voy a desestimar el beneficio que obtuve con los descuentos y lo voy a trasladar al descuento tributario. Eso todavía se puede hacer y se va amortizando en este momento está estipulado en 5 años. Ya sería que el contador que le colaboró, que debe tener sus datos fiscales, utilizara como la figura y buscar el descuento tributario. Es como valorar económicamente qué beneficia más. Haber utilizado ese costo como deducción en la declaración de rentas allá, o desconocerlo allá, llevarlo como renta gravable y venirlo a utilizar en este momento como descuento tributario, que es otra figura que puede beneficiar mucho a los declarantes cuando cumplen estas condiciones. Hay que tener en cuenta que los costos o gastos que se manejaron por allá disminuían la base gravable, mientras que cuando puede utilizar el descuento tributario lo que disminuye es el impuesto calculado. Entonces habría como que analizar los documentos con los que se hicieron los costos pues, de inversión, mirar los montos, porque eso tiene unos topes, y podría analizarse la posibilidad de llevar los descuentos en el año gravable 2016, que se declararían en el 2017. Bueno, si no hay más preguntas, entonces sería solo decirles pues que el impuesto de rentas obviamente tiene sus complicaciones dependiendo del tipo de empresas, que hay beneficios que aplican para unos sí, para otros no, que lo ideal sería como analizar de manera particular pues las empresas, pero que en el proyecto que tienen de asociatividad, pues lo ideal sería que en esa planeación se tenga en cuenta escoger la figura que más beneficie a todos en su conjunto, y entonces hacer una propuesta que esté enmarcada dentro de los beneficios fiscales que están propuestos en este momento. Tenemos por aquí una pregunta, Luz Marina Carvajal, desde Cantarrana. Quisiéramos que nos ampliara la información de los diferentes tributos y los topes para evaluar dónde nos ubicamos y qué responsabilidad tenemos como empresarios. Proponemos un cuadro resumen de esos tributos discriminados.
Bueno, no sé si se refería a los tributos nacionales, o sea, cuando hablamos de los tributos, impuestos, contribuciones y tasas, ¿cierto? Cuando hablamos de los tributos nacionales más representativos, digamos, como es la renta, el IVA, la retención de la fuente, el CRE, el impuesto a la riqueza. Yo no conozco mucho cómo están organizados ustedes, pero depende de la forma societaria que tengan. Lo primero es determinar que como contribuyentes están clasificados en unas categorías. Unos están, pues, las empresas grandes como grandes contribuyentes, el régimen común, que es el régimen general que no tiene ningún tipo de requisitos, o están en el régimen simplificado si están operando como personas naturales y cumplieron los topes, pues, de ingresos y patrimonio, patrimonio no, de ingresos, de consignaciones y de montos de contratos, o si están en la categoría de no contribuyentes. Entonces, lo primero es como identificar a qué régimen pertenece, que me imagino que la mayoría está o en el régimen simplificado, si están categorizados como personas naturales que cumplen el tope de los ingresos y del número de la cantidad de consignaciones o inversiones en bancos, o en el régimen común, que es el régimen general, que no tiene ningún requisito y en el cual puede estar cualquier persona natural o personas jurídicas. Si vamos a empezar a cuantificar la obligación tributaria, por ejemplo, si está en el régimen simplificado y cumple el tope de ingresos y patrimonio, entonces eso significa que es del régimen simplificado responsable de rentas. El régimen simplificado es solamente para personas naturales y el régimen simplificado es del IVA, no tiene nada que ver con las rentas. Entonces podría ser una persona natural de régimen simplificado, responsable de rentas, no responsable del IVA y no responsable tampoco de la retención de la fuente. Si están en el régimen común, que es un régimen general en el que puede estar cualquiera, persona natural o jurídica, no tiene ningún requisito, todo el que quiera puede estar ahí, significa que es responsable de todos los tributos. ¿Eso qué significa? Que es responsable del impuesto de rentas, o sea, que debe declarar el impuesto de rentas, que es anual y no tiene topes. Si está en el régimen común, es responsable de rentas por el solo hecho de estar en el régimen común, no importa el monto de los ingresos, ni el patrimonio, ni de las consignaciones, nada. O sea, responsable de declarar el impuesto de rentas y estaría en el sistema del régimen ordinario. Las personas que están en el régimen común, para efectuar retenciones en la fuente hay que tener dos condiciones. Si esa persona natural del régimen común hizo ventas inferiores a 30.000 OBTs el año pasado, no debe hacer retenciones en la fuente. Y les decía que 30.000 VTs, estamos hablando de ingresos en el año que sean mayores a 700 millones de pesos. Pero si es del régimen común, persona natural, no hace retenciones en la fuente si las ventas fueron inferiores a esos 30.000 VTs. Dice que se perdió el sonido en toda la respuesta. Ahora sí nos están escuchando, espero. Bueno, entonces no sé si irá a volver a empezar, porque no sé hasta dónde no me estaban escuchando. Estamos hablando de los tributos nacionales y vamos a hablar específicamente de los impuestos. Entonces, entendiendo que estamos hablando de personas del régimen común, también hay que tener en cuenta que en el régimen común puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Les decía entonces que en los tributos de carácter nacional, estamos hablando, por ejemplo, en este caso del IVA, en el entendido de que están en el régimen común. Les decía que el régimen común no tiene requisitos, o sea que en el régimen común pueden estar tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Si es una persona natural o jurídica que está en el régimen común, ya ahí no estaríamos hablando de topes para declarar rentas, sino que no importa el monto de los ingresos o del patrimonio o de las consignaciones, por ser del régimen común estaría obligado a declarar el impuesto de rentas anual. El sistema que se vaya a utilizar en este caso sería el régimen ordinario, comparado con el de la renta presuntiva. Y la tarifa depende si es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona jurídica, la tarifa general sería el 25%. Y si es persona natural, entonces hay una tabla en la que se consulta la tarifa que le corresponde. Si vamos a hablar del
Si vamos a hablar, por ejemplo, de la retención en la fuente, si estamos en el régimen común, siendo persona jurídica, todos deben efectuar retenciones en la fuente. Pero si estamos en el régimen común, siendo personas naturales, para que una persona natural pueda efectuar retenciones en la fuente, tiene que cumplir dos requisitos. Uno es que sea comerciante y el otro es que las ventas a diciembre 31 del año anterior sean mayores o iguales a 30.000 VTs. Y estas son ventas muy altas que superan los 700 millones de pesos. Lo que quiere decir que si yo soy persona natural y estoy en el régimen común, pero mis ventas fueron menores a 30.000 VTs, ventas medidas a diciembre 31, en este caso el año 2015, durante el año 2016 no puedo efectuar retenciones en la fuente. Si vamos a hablar, por ejemplo, del CRE, entonces si es persona jurídica y tiene empleados, es responsable del CRE. Si es persona natural, no es responsable del CRE. Si vamos a hablar, por ejemplo, del IVA, al estar en el régimen común del IVA, todos son responsables del IVA. No importa que si están en el régimen común, no importa que sea persona natural o jurídica, si están en el régimen común, son responsables del IVA. Por ejemplo, hablando del gravamen de los movimientos financieros, si tienen cuentas bancarias, en esas cuentas, o sea, en el movimiento de las cuentas, son responsables del gravamen de los movimientos financieros. La responsabilidad pues recae en el banco o la entidad financiera, que es la que hace la retención, pero se le iba a señalar que van a ser objeto de la retención del gravamen de los movimientos financieros. Si vamos a hablar del impuesto al consumo nacional, si están en el régimen común del IVA, es distinto al régimen del impuesto al consumo nacional. Del consumo nacional, básicamente, hoteles, restaurantes, hospedajes, bares, discotecas, que hagan distribución de alimentos o de bebidas, serían responsables del impuesto al consumo nacional. Y el impuesto al consumo nacional tiene un régimen que es distinto al régimen nacional de IVA, por ejemplo. Es decir, usted puede estar en el régimen común del IVA y en el régimen simplificado del impuesto al consumo. Entonces ya habría que mirar si cumple los requisitos para estar en el régimen simplificado del impuesto al consumo nacional. ¿Qué otro impuesto a nivel nacional? El impuesto a la riqueza, que sería tanto para personas naturales o para personas jurídicas, cuyo patrimonio a enero 1 del año 2015 sea mayor o igual a 1.000 millones de pesos. Cuando hablamos del patrimonio nos referimos a todos los bienes, derechos, recursos, deudas, todo lo que valorado valiera igual o mayor a 1.000 millones de pesos. Básicamente, pues en términos generales, eso sería en los tributos nacionales. Ya a nivel pues municipal habría que conocer el estatuto del respectivo municipio donde esté ubicada la empresa y conocer qué tipo de beneficios o qué tipo de exenciones tenga el respectivo municipio. No sé si tienen más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces creo que estaría hasta ahí. Ya el material queda dispuesto en este medio que tienen ustedes para compartir. Wilson se encargará de que cada uno pueda acceder a la información y ya pues en detalle temas particulares pues sería como para tratarlo, no sé, en otra reunión, en otra conferencia, cuando lo dispongan pues en la agenda de trabajo que tienen.